Acá tenemos un espectro simulado, me parece que es con un programa distinto al que yo les mostré, pero básicamente la simulación es muy parecida. Como digo, los dan en un espectro simulado, nos dan una fórmula molecular, ¿sí? Y ustedes en la guía tienen una serie de preguntas para responder, ¿sí? Lo que vamos a hacer es resolver la molécula, ¿sí? Paso por paso, de acuerdo a la manera que la resolví yo, no necesariamente lo tienen que hacer estrictamente así. Y luego, una vez que tengan la molécula resuelta, ustedes hagan el problema otra vez desde cero y vayan respondiendo las preguntas. Em, Como les dije hoy, lo primero que tienen que hacer es calcular el IDH, siempre, ¿sí? Si tenemos espectro y fórmula molecular, antes de cualquier cosa, calculemos el IDH para tener una idea de, ¿cómo es? De cuántas insaturaciones tiene la molécula. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien se anima a hacerlo? Calcular el IDH para esta fórmula molecular. Ayúdenme así yo no soy yo solo hablando, pues se hace muy pesado si no. 5, profe. Bien, 5. Si alguno no se dio cuenta por qué 5, me dice, pero sí, el IDH es 5. Es decir, que esta molécula tiene entre dobles enlaces y cierres de anillos 5 insaturaciones. Bueno, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagan primero? Completar la tabla, ¿sí? En su hoja, con su regla, traten de encontrar las posiciones de cada una de estas señales, ¿sí? Yo les voy a poner las posiciones aproximadas que encontré yo, no necesariamente son exactamente ese valor. Por ejemplo, esta primera señal, este primer triplete, yo lo encontré que está en aproximadamente 1,2 y que es un triplete, ¿sí? Luego tenemos a Profe, dos, sí, tengo una duda de cómo funciona el IDH, porque recién dijo que para un benceno el IDH es 4. No sí. comprendería cómo está funcionando. Entonces, Pero, sí, disculpa, la última parte no se escuchó. Me dijiste que para un benceno es 4. sí, y no, bueno, y no estoy entendiendo cómo nos marca el IDH, porque doble enlace en un bencenillo contaba 3, bueno, no entendía por eso. Ah, bueno, porque acordate que el IDH no solo es los dobles enlaces, sino también los cierres de los anillos. Este cierre de anillo cuenta como 1 y luego los 3 dobles enlaces cuentan como 3 más, o sea que el IDH es 4. ¿Esa era tu pregunta? Ah, bien. O Sí, sea, sí, el, sí, el ya cierre entendí, del ya anillo es entendí. 1 y los 3 dobles enlaces son 3 más aparte. Ahí está. Gracias, profe. No, no, de nada. Ustedes cualquier duda que tengan, interrúmpanme y no hay problema. Luego tenemos este cuarteto acá, que está en aproximadamente 2,9. Después tenemos acá un singlete, esta señal alta acá que está aproximadamente a 3,8. Y después tenemos dos dobletes, acá en esta región, aproximadamente entre 7 y 8, creo que está entre 6,8 y 7,9 más o menos. Sí que es, como quizás ustedes ya han visto en la teoría, la región aromática, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre eso, pero cuando ustedes tengan un IDH muy grande y tengan señales acá entre 7 y 8, ya vayan pensando que tienen un anillo de benceno, ¿sí? Un anillo aromático. ¿Qué es la otra información que ustedes pueden sacar de la multiplicidad? Es el acoplamiento, ¿sí? La constante de acoplamiento, el J. ¿Cómo se hace eso? Lo que tienen que hacer ustedes en su hoja es medir la distancia en milímetros que hay entre los picos de las señales, ¿sí? Si ustedes miden acá, esta y esta y esta y esta,
no les va a dar el J directamente, porque acuérdense que el J se mide en Hertz, ¿sí? Pero lo que ustedes van a encontrar es que el J va a ser proporcional a la distancia en milímetros que hay entre los picos estos, ¿sí? En mi hoja, con el zoom que yo imprimí, la gráfica me da que el J es proporcional a 1 milímetro. Para este triplete y para este cuarteto me da que el J es proporcional a 1 milímetro. Obviamente, si ustedes lo imprimen con otro zoom o en otro tamaño, el J les va a dar distinto, ¿sí? O sea que ustedes utilicen el valor en milímetros que le da a ustedes. Yo lo que les voy a hacer es darle los valores en milímetros en mi impresión, ¿sí? No se asusten si la impresión de ustedes da distinto porque pueden haber utilizado un tamaño de hoja distinto, un zoom diferente, una resolución distinta, entonces les va a dar distinto. Bueno, esta señal, como es un singlete, no está acoplada con nada, y después tenemos estas dos señales que tienen un J proporcional en mi hoja a 1,2 milímetros. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Y que estas dos señales probablemente estén acopladas entre sí porque tienen el mismo J, y estas dos señales estén acopladas entre sí porque tienen el mismo J. ¿Sí? Bueno, por último, la integración. Y acá viene lo que yo les había dicho hoy más temprano de cómo me representaban la integración antiguamente los espectrofotómetros. Los espectrofotómetros representaban la integración de esta manera. A medida que iban registrando el espectro, tenían un trazo, una pluma que dibujaba este trazo, ¿sí? Y fíjense que donde hay señal, el trazo se elevaba, ¿sí? Bueno, esta altura, la altura entre las dos horizontales del trazo, es proporcional a la cantidad de hidrógenos que están generando esa señal. En otras palabras, esta altura es proporcional al área debajo del pico, ¿sí? Cuanto más grande sea el área debajo del pico, más grande va a ser la altura entre las dos horizontales, ¿sí? Y obviamente el área debajo del pico es proporcional a la cantidad de hidrógenos que generan esa señal. Entonces, la diferencia esta en altura es proporcional a la cantidad de hidrógenos que generan la señal. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Cómo se trabaja con esto cuando tienen espectros y la integración está dada de esta manera? Lo que tienen que hacer es medir justamente en su impresión esta diferencia de altura, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es medir esa diferencia de altura. Luego, ahora vamos a ver, cuando terminemos de anotar esto, cómo se utiliza ese dato en altura, cómo lo relacionamos con la cantidad de hidrógenos. Acá esta señal, este cuarteto, la diferencia de altura que tenemos que medir es esta. Fíjense que esto está escalonado porque la señal está partida en 4, y acá también esta señal, perdón, esta altura está escalonada porque la señal está partida en 3. Bueno, yo voy a anotar acá, bueno, la señal 1 es esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. La señal 1 yo voy a anotar en mi hoja cuántos milímetros me dio esa diferencia de altura, ¿sí? Ustedes anoten la diferencia de altura que les da a ustedes. Esta me da 4,5 milímetros. Esta me da 3 milímetros. 4,5, 3 y 3. Bueno, y la altura total que me da es 18 milímetros. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que que la altura total, la integración debajo de todas las áreas, va a ser igual, o en realidad va a ser proporcional a la cantidad de hidrógenos totales que tenga la molécula. ¿Cuántos hidrógenos tiene la molécula en total? 12. 12. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que estos 18 milímetros son proporcionales a 12 hidrógenos.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3 simples para saber que si 18 milímetros equivalen a 12 hidrógenos, 4,5 milímetros a cuántos hidrógenos equivalen y 3 milímetros a cuántos hidrógenos equivalen, ¿sí? A mí me da que 4,5 milímetros equivalen a 3 hidrógenos y 3 milímetros equivalen a 2 hidrógenos. No se asusten si estos valores no les dan estrictamente enteros, muchas veces dan números decimales que uno los puede redondear a números enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que esta señal, la señal 1, integra para 3 hidrógenos y la señal 2 integra para 2, esta integra para 3 hidrógenos y estas dos integran para 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando nosotros no tenemos, a ver si tengo algún gráfico, fíjense, estos números que están acá arriba, ¿sí? Nos están dando directamente la integración. Nos están diciendo que esta señal integra para un hidrógeno. Cuando nosotros no tenemos esa información, vamos a tener que sacar la integración de esta manera, ¿sí? A partir del ¿Cómo sacó las medidas? ¿Cómo qué? ¿Cómo sacó las medidas? No, las Por medidas yo las tengo acá en mi hoja. Yo tengo el gráfico impreso acá y la medí yo con regla en la hoja. Por eso les digo que ustedes tienen que imprimirla, bueno, o de última, no sé, medir en el monitor, pero van a tener que hacer ese trabajo manual, ¿sí? Sí, yo las medidas yo las saqué de la impresión de mi hoja. Bueno, entonces, más o menos ya hemos avanzado bastante. Sabemos que la molécula tiene 5 insaturaciones y sabemos a cuántos hidrógenos corresponden cada una de estas señales. Bueno, ya hicimos la integración. ¿Qué otra cosa dijimos también? Que las señales 1 y 2 y la señal 4 y 5 están acopladas entre sí. La 1 con la 2 y la 4 con la 5. Porque tienen el mismo J. ¿Sí? A ver, por la integración que tienen la señal 1 y 2, que integran para 3 y 2, para el hecho de que estén acopladas entre sí, porque tienen el mismo J, proporcional a 1 milímetro, y por su desplazamiento químico, ¿sí? Nosotros podemos proponer que esas dos señales corresponden a este fragmento molecular, ¿sí? A un CH3CH2, ¿sí? A ver un segundo. Esta señal, en realidad, estos hidrógenos corresponderán a la señal 1, ¿sí? Que integra para 3 hidrógenos y la señal está partida en 3, que quiere decir que tiene 2 hidrógenos vecinos. Estos hidrógenos corresponden a la señal 2, que integra para 2 hidrógenos y que es un cuarteto, ¿sí? Que quiere decir que tiene 3 hidrógenos vecinos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la multiplicidad y la integración, esto es coherente. Otra cosa que nosotros deberíamos analizar es el desplazamiento químico. Desplazamientos químicos de metilos típicos entre 0,6 y 1,2 ppm. Esta señal está justo en 1,2. Entonces, está bien que en principio que nosotros propongamos que es un CH3. Desplazamientos químicos típicos de CH2 entre 1,2 y 1,5 ppm. Este está en 2,9, ¿sí? Está más desprotegido todavía. Entonces, vamos a ver por qué es eso. Vamos a dejarlo ahí. 2,9 nos está dando que es un CH2, que podría ser un CH2, pero que acá va a tener algún grupo que lo está desprotegiendo más todavía respecto al rango típico de CH2. Bueno, dejémoslo ahí un segundo y vamos a analizar las señales 4 y 5. Habíamos dicho que están acopladas entre sí. Por el desplazamiento químico están en la región aromática,
¿sí? Y este patrón de dos dobletes acoplados corresponde a un anillo de benceno que está sustituido en para. ¿Qué quiere decir que esté sustituido en para? Que tiene un sustituyente acá y un sustituyente distinto acá, ¿sí? Tenemos estos dos hidrógenos que son equivalentes entre sí y estos dos hidrógenos que son equivalentes entre sí, pero que entre sí son distintos, porque como esto es sustituyente es distinto de estos dos hidrógenos son equivalentes entre sí, estos dos hidrógenos son equivalentes entre sí, pero son diferentes, entonces van a dar señales distintas y la señal de estos hidrógenos va a ser un doblete, porque tiene dos hidrógenos vecinos. La señal de estos hidrógenos va a ser un doblete porque tiene dos hidrógenos vecinos, ¿sí? Entonces, siempre que vean este patrón de acoplamiento de dos dobletes en la región aromática, es una señal diagnóstica de que tenemos un benceno sustituido en para. Entonces, fíjense, podríamos pensar que este R' es esto. Es el CH3CH2. El rango típico de desplazamientos químicos de un metileno unido a un anillo, en la tabla que yo les pasé, dice que está entre 2,4 y 2,7 ppm. Un poquito más parecido al 2,9 que tenemos acá, ¿sí? Entonces no es tan descabellado proponer que este sustituyente del anillo es este CH3CH2, ¿sí? Y fíjense que la última señal que nos queda es este, que es un CH3, porque integra para 3, un CH3 muy desprotegido, ¿sí? Y que no está acoplado con nada, ¿sí? Por eso es un singlete, no tiene hidrógenos en sus carbonos vecinos. Entonces, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es, fíjense que no hemos utilizado ninguno, por ejemplo, ninguno de los oxígenos que tiene la fórmula. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo terminamos de armar el rompecabezas. Porque lo primero que uno estaría tentado a hacer es que si tengo este CH3, lo pongo acá, ¿sí? Y listo, ya completé, usé todas las señales. Pero nos está diciendo el problema que la molécula tiene más carbonos y más oxígenos todavía para utilizar. Así que este CH3 no lo podemos poner directamente unido al anillo. Además, si ustedes buscan en la tabla un CH3 unido directamente al anillo, no va a tener un desplazamiento químico de 3,8, ¿sí? Creo que va a tener un poquito menos, entonces no sería correcto proponer eso. A ver, ¿qué otra información tenemos? ¿Cuántos carbonos utilizamos? 1, 2, 3 y 6. O sea que nos falta un carbono y nos faltan colocar dos oxígenos todavía, ¿sí? El resto de los átomos ya lo utilizamos. Y además esto, el índice de insaturaciones. El anillo de benceno cuenta como 4, es decir que nos queda todavía una insaturación por utilizar. Si tenemos dos oxígenos, un carbono y una insaturación, ¿qué grupo funcional tendremos? ¿Un éster? Un éster, perfecto, sí, un éster. Un éster nos utiliza los dos carbonos, perdón, los dos oxígenos y la insaturación, y el carbono. Ahora bien, queda lo último. En esta tarea de detectives que estamos utilizando, queda lo último, que es lo siguiente. Vamos a dibujar, voy a ir para acá, y voy a dibujar la molécula que tenemos hasta ahora. Tenemos el anillo de benceno, tenemos el CH2, CH3 acá. Acá va un sustituyente y tenemos un CH3 y tenemos un éster. Y vamos a tener dos opciones. Una opción es esta. ¿Sí? El CH3 unido al oxígeno. Y el éster, el carbonilo, unido directamente al anillo. Y la otra opción que podemos tener,
que todavía no sabemos cuál de las dos es esta. Vamos a poner ese H3 acá explícitamente para saber de qué estamos hablando. Entonces nosotros vamos a tener que buscar la información en las tablas y en el espectro que nos permita distinguir entre esta estructura y esta, porque no sabemos cuál de las dos es. Las dos estructuras se corresponden, son isómeros, ¿sí? Estructurales, se corresponden a la misma fórmula molecular, ¿sí? Y responden al mismo índice de insaturación, ¿sí? La única información que nosotros tenemos para intentar, en principio, resolver este problema es la siguiente. En realidad tenemos dos. Una es el desplazamiento químico del metilo, ¿sí? Porque no es lo mismo que el metilo esté unido directamente al oxígeno que el metilo esté unido al carbono del carbonilo, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos ir a la tabla y buscar desplazamientos químicos de metilos muy desprotegidos. Y tenemos que, por ejemplo, el desplazamiento químico de un metilo unido directamente a un oxígeno está entre 3,2 y 3,8 ppm, ¿sí? Y el desplazamiento químico de un metilo unido a un carbonilo, de un éster, esta información está sacada de mi tabla, ¿sí? Si ustedes buscan la información de otra tabla, de otra bibliografía, pues que encuentren algunos rangos un poco distintos, ¿sí? Pero en general son parecidos. Entre 1, entre 1 y 2 ppm. Fíjense la diferencia importante en el desplazamiento químico de protones de carbono unido directamente a oxígeno o unido directamente a carbonilo. Son muy distintos, ¿sí? Entonces, que nosotros tengamos este metilo a 3,8 ppm, lo que nos está diciendo es que este metilo está unido directamente al oxígeno, así que la estructura debería ser esta y no debería ser esta, ¿sí? Pero tenemos una manera más de comprobar esto. Y vamos a aplicar una cosa que ustedes vieron en la teoría, que es el efecto mesómero sobre anillos de benceno, ¿sí? Y cómo este efecto mesómero de los sustituyentes o efecto de resonancia de los sustituyentes afectan los desplazamientos químicos de las señales. Si nosotros tenemos el anillo de benceno solo, aislado, ¿sí? Toda la señal de todos los hidrógenos son equivalentes y el desplazamiento químico es aproximadamente 7,3 ppm, ¿sí? Ahora bien, si nosotros al anillo le colocamos sustituyentes que donen electrones o sustituyentes que retiren electrones, la densidad electrónica del anillo va a cambiar y por lo tanto va a cambiar el desplazamiento químico de las señales, ¿sí? Y vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar justamente esas dos opciones que nosotros habíamos propuesto recién, ¿sí? Vamos a, antes que eso, a poner los dos desplazamientos químicos que nosotros tenemos de nuestra molécula, 6,8 y 7,9, ¿sí? Fíjense que tenemos 6,8 y 7,9 ppm. Es decir que las señales aromáticas están desplazadas con respecto a la señal de un benceno sin sustituyentes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo justificamos este desplazamiento y cómo utilizamos esa justificación para confirmar que la estructura que tenemos es esta y no es esta. Vamos a suponer primero el caso que tenemos el carbonilo unido directamente al anillo. El carbonilo, o en este caso, es un sustituyente que retira electrones por resonancia, ¿sí? Yo supongo que ustedes manejarán más o menos los conceptos de movimientos de electrones y de estructuras canónicas de resonancia de la orgánica 1. Si no, les recomiendo que se pongan a practicar eso porque lo vamos a utilizar, por lo menos en la primera parte de la materia, muchísimo, ¿sí? Entonces, el carbonilo dijimos
es un sustituyente que retira densidad electrónica por resonancia. ¿Cómo serían los movimientos de electrones que justifican este hecho? Por ejemplo, podemos proponer estos movimientos de electrones así. Y vamos a ver qué densidades de carga genera en el anillo la presencia de este sustituyente. Nos genera, fíjense, una densidad de carga positiva sobre este carbono. Si seguimos construyendo las estructuras de resonancia, nos aparece una carga positiva acá, y por último, nos aparece una carga positiva en este carbono. Entonces, fíjense que la presencia de un carbonilo conjugado con el anillo, lo que nos hace es que el anillo este sea, les pregunto a ustedes, de acuerdo a las cargas, ¿pi deficiente o pi excesivo? ¿Cómo es este anillo? Pi deficiente. Perfecto, pi deficiente. Es decir que el sustituyente está retirando densidad electrónica y el anillo tiene menos densidad electrónica que el benceno sin sustituir. El hecho de que aparezcan estas densidades de carga, bueno, en esta posición no, porque acá no hay hidrógenos, pero en la posición orto con respecto al sustituyente, hace que los hidrógenos que están en esta posición, acá y acá, ¿sí?, estén desprotegidas, ¿sí? Esos hidrógenos, estos hidrógenos, este y este están desprotegidos con respecto a estos hidrógenos en el benceno sin sustituir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la señal de esos hidrógenos va a aparecer desplazada hacia la izquierda, es decir, a ppm más grandes, ¿sí? Bueno, vamos a analizar el otro caso, cuando tenemos el sustituyente unido al benceno al revés, unido directamente el oxígeno y el carbonilo unido al metilo. Bueno, no lo voy a dibujar acá, ahí está. 3 menos cuarto. Bueno, en este caso, el movimiento de electrones es al revés, porque el sustituyente este es donor de electrones, ¿sí? Entonces el movimiento de electrones no es desde el anillo hacia el sustituyente, sino que es desde el sustituyente hacia el anillo, ¿sí? Ese proceso o ese fenómeno de donación de electrones lo podemos representar así. Fíjense que el movimiento de electrones tiene la dirección contraria, ¿sí? Es desde el sustituyente hacia el anillo. Y nos genera, en lugar de una carga positiva, una carga negativa. ¿Sí? Fíjense que nos genera una carga negativa en el anillo. Acá falta la cadena. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, se entiende. Aparece una carga negativa acá y por último, este movimiento de electrones nos genera una carga negativa sobre este carbono. Bien. Bueno, entonces, ¿este anillo cómo va a ser con respecto al benceno? ¿Pi deficiente o pi excesivo teniendo en cuenta las cargas que aparecen por la presencia del sustituyente?
va a ser pi excesivo. ¿Sí? Tiene más densidad electrónica que el benceno sin sustituir. Entonces, la señal del hidrógeno que está acá y el hidrógeno que está acá va a estar más protegida o menos protegida que en el benceno. Más protegida. Más protegida. Es decir, que la señal de estos hidrógenos, yo lo voy a anotar acá, tiene que tener un desplazamiento químico menor que 7,3 ppm. Y la señal de este hidrógeno, que es igual que este, tiene que tener un delta, un desplazamiento químico más grande que 7,3 ppm. ¿Sí? Entonces, esta señal de 7,9 corresponde a este hidrógeno. En realidad, a este hidrógeno y a este hidrógeno. ¿Sí? Que presenta un desplazamiento químico más grande que el benceno sin sustituir. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros ya tenemos una evidencia adicional de que esta es la estructura que nosotros tenemos en el problema y que no es esta. ¿Sí? También lo habíamos podido comprobar por el hecho de que el metilo que está acá tiene un desplazamiento químico que corresponde a un metilo unido directamente a un oxígeno y no a un metilo, lo podemos ver acá, por ejemplo, unido directamente a un carbonilo. ¿Sí? Bueno, entonces eso nos permite elegir entre las dos estructuras. Ya tienen la molécula, que es esta, ¿sí? Vamos a ver, la molécula es esta. Así que ya tienen el problema resuelto, pueden ustedes ahora responder las preguntas y además tienen un modelo de cómo ir resolviendo paso por paso un problema de este tipo con una molécula que es un poco más compleja que las moléculas simples que habíamos estado viendo hasta recién.